Atención porque esto es el final de una era para muchos en la derecha española. Lo que ha pasado en los micrófonos de Sevilla es un auténtico contraataque dialéctico. Pedro Sánchez, con la precisión de un cirujano, ha tumbado la estrategia de PP y Vox y ha dejado a la oposición en una situación insostenible. El tema de los ataques de Netanyahu a Lamine Yamal por la bandera de Palestina ha sido la gota que ha colmado el vaso. En Contrapunto Nacional nos preguntamos: ¿cómo es posible que califique de vendepatrias a sus rivales mientras presume de 22 millones de afiliados y saca pecho por María Jesús Montero? Hoy desmenuzamos el discurso que está haciendo temblar los cimientos de la oposición. Suscríbete ahora y comparte este video antes de que lo censuren. La verdad se abre paso. Buenas tardes, Sevilla. Yo, algunas veces que escucho a... No, es que me ha hecho gracia esto que dice Javier, ¿no? De Ayuso, ¿no? Porque, sí, claro, veo ahora que Trump se reúne con el presidente Xi, ¿no? Que yo creo que es buena noticia, ¿no? Que las dos grandes superpotencias de este mundo se junten, hablen, traten de llegar a acuerdos. Yo creo que eso es bueno para la estabilidad y la paz en el mundo, ¿no? Bastantes guerras tenemos ya. Tendremos que llegar a acuerdos, que es utilizar la diplomacia, en definitiva, la política, ¿no? Bueno, yo no veo a la derecha criticar a Trump por visitar a Xi en Pekín, ¿no? Da la sensación de que si yo voy a Pekín en busca de inversiones y de estrechar lazos con una de las grandes superpotencias, como también hacemos con Estados Unidos, eso para la derecha es malo. Ahora, si Ayuso va a México a insultar a los mexicanos, eso es bueno. ¿Pero qué clase de patriotismo es este? ¿Qué clase de patriotismo es este? Que, por cierto, estoy esperando que la derecha, el PP y Vox, se solidaricen y muestren su respaldo a un futbolista, a Lamine Yamal, que simplemente por ondear una bandera, la de Palestina, ha sido criticado por el gobierno de Netanyahu. ¡Menudos patriotas! Desde aquí todo nuestro respaldo a ese deportista y al pueblo palestino y todo nuestro rechazo ante la violación de derechos humanos y la legalidad internacional que está perpetrando Netanyahu. Les cuesta mucho decir que sí, ¿eh? Ahora, nada decir que no. No a la revalorización de las pensiones, no a subir el salario mínimo interprofesional, no a la reforma laboral, no a la ley de vivienda, no a la reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto de las mujeres en nuestro país. A eso todo que no. Ahora, cuando llega una guerra ilegal, ¿eso se ponen de perfil o dicen que sí? No son unos patriotas, son unos vendepatrias. Porque el patriota es quien defiende el derecho de la gente, el interés general de su país, no quien se vende al mejor postor como hacen ellos, cada vez que tienen ocasión. Por eso, compañeros y compañeras, lo que tenemos que hacer es defender y estar orgullosos de la España que estamos construyendo. De la España que estamos construyendo. Y yo os lo digo, no es común lo que pasa en España. Lo que acontece en nuestro país, tener un gobierno de coalición progresista, no es lo común. Lo que estamos viendo en muchas partes del mundo es todo lo contrario, también en nuestro país, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, en gobiernos tan importantes como Estados Unidos u otros muchos en Europa, donde gobierna la reacción. El gobierno de coalición progresista es algo muy inédito, muy único, y por eso está bajo el ataque de toda esta ola reaccionaria. Da igual que sea el PP o Vox, tanto da uno que otro, porque al final siempre se unen, se ponen de acuerdo para echarnos de cualquiera de los gobiernos en donde ellos tengan una mayoría alternativa. Por eso os digo, si con guerras, volcanes, pandemias, crisis energéticas hemos logrado todo lo que hemos logrado, imaginaos a partir del 17 de mayo, cuando María Jesús Montero sea presidenta de la Junta de Andalucía y tengamos no solamente al gobierno de coalición progresista, sino a un gobierno de izquierdas en Andalucía, para llegar más lejos y más rápido a resolver muchos de los problemas que tiene esta tierra. Y que no os den gato por liebre, porque he visto que Moreno Bonilla cierra campaña, me parece que en Málaga, y no le acompaña a Feijóo. No, es así, Javier, ¿no?
No le acompaña, ¿no? No, no. No sé. No sé. Es que el que no es presidente porque no quiere, no participa en el cierre de campaña de Moreno porque no le invitan. Sí, pero son lo mismo, ¿eh? Ayuso, Moreno, Mazón, el Azcón, Guardiola. Muchas gracias, cariño, muchas gracias, compañero. Pero os digo, sí, no, porque la derecha tiene muchas caras, pero tiene una única cruz, que son los recortes, la privatización y la desigualdad. Por eso, yo pido el voto para el Partido Socialista y para María Jesús Montero, porque Andalucía tiene un freno y se llama PP y Vox, pero tiene una única solución, que es María Jesús Montero y el Partido Socialista. Así es, porque en toda elección se responde a disyuntivas, a dilemas. ¿Qué queréis? ¿O recortes o derechos? Pues claro. ¿O privatizaciones o sanidad pública? Pues claro. ¿O avance o retroceso? ¿O PP y Vox o Partido Socialista de María Jesús Montero? Pues necesitamos tres cosas. Primero, movilización. Movilización. En Andalucía hay mucha gente que yo sé, estoy convencido, que cuando lleguen las generales van a votar al Partido Socialista, como votaron en el año 2023. A todos ellos les pido que este domingo se movilicen y voten a María Jesús Montero y al Partido Socialista. Hay que votar al Partido Socialista y hay que votar en coherencia, porque no deja de ser curioso que la gente diga: yo quiero un gobierno de izquierdas. Pues leche, si quieres un gobierno de izquierdas, vota a la izquierda y vota al Partido Socialista. Y vota además a quien realmente puede sacar al Partido Popular y evitar que Vox entre en San Telmo. Y esa papeleta es la que garantiza el Partido Socialista de María Jesús Montero. Así como he dicho antes, María Jesús, para mí será un auténtico honor el recibirte en el Palacio de la Moncloa como próxima presidenta de la Junta de Andalucía. Me ha hecho mucha ilusión, perdonadme que haga un paréntesis, el que antes, cuando estaba aquí sentado, se me acercara una mujer venezolana para darme las gracias por la regularización que estamos haciendo de los migrantes en nuestro país. Y te agradezco mucho, Javier, porque en este momento en donde la gente también ve y vive con mucha zozobra lo que está sucediendo en el mundo, es muy importante mantener la convicción, ser determinados, defender con argumentos, pero también con pasión, lo que es justo. Y si hace 50 años, 60 años, cuando nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y madres se iban a buscar su suerte fuera de nuestro país como consecuencia de la falta de oportunidades dentro, ¿qué digo? Incluso mucho más en la época de la dictadura, ¿cómo no vamos nosotros a solidarizarnos con aquellos migrantes que vienen a nuestro país en busca de las oportunidades que les niegan sus países? Pues respondimos a lo urgente en esas crisis humanitarias, pero también nos quedamos con lo importante. Lo importante es que este partido, que este gobierno hoy es una voz clara y firme de la razón, del compromiso y del humanismo, porque nosotros decimos no a la guerra, porque decimos sí a la paz, sí a la coexistencia, sí a la estabilidad y a un orden internacional basado en reglas.
Y eso es lo que tenemos que hacer y pensar también de cara a este domingo. Los valores, los principios, los proyectos que proyectamos y por los que nos comprometemos y pedimos el voto el próximo domingo para los socialistas y para Jesús Montero, María Jesús Montero. 18 años al frente del Gobierno de España me ha acompañado desde el primer momento, allá por el año 2018. Y es una mujer que es ejemplo de muchas cosas que pensamos que son el ejemplo de la militancia socialista, del compromiso andalucista, del servicio público. Es una mujer tenaz, comprometida, trabajadora, alegre. Es una mujer con convicciones y es una mujer íntegra. Por eso para mí, María Jesús, va a ser un auténtico honor caminar contigo a partir del próximo lunes como presidenta de la Junta de Andalucía, al frente del Gobierno de España, para seguir transformando nuestro país y esta comunidad tan importante como es Andalucía y tan querida para los socialistas. Mirad, esta mañana salía en los medios de comunicación que llevamos ya casi 3.000 días al frente del Gobierno de España, este Gobierno de coalición progresista. Oye, casi 3.000 días. Y menudo cambio, para bien, le hemos metido al país, ¿eh? Sí. Porque donde antes había estancamiento económico, hoy hay un crecimiento económico que nos permite poder redistribuir esos frutos del crecimiento económico. Los últimos datos nos dicen que estamos creciendo hasta 6 veces más que la media de la zona euro en un momento tan difícil para el mundo, para Europa y por tanto para España. Esto suena... El mundo como consecuencia de guerras ilegales que estamos teniendo en los distintos lugares vecinos a Europa. Donde había estancamiento, efectivamente. Así es. Así es. Donde había estancamiento antes de 2018, hoy hay un crecimiento económico fuerte. Llevamos ya 5 años después de la pandemia liderando el crecimiento económico entre las grandes economías europeas y del mundo. Donde antes había paro, hoy hay más empleo. Hoy tenemos más de 22 millones de personas afiliadas, cotizando a la Seguridad Social, trabajando. Más de 10 millones de mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Nunca habíamos tenido tantas mujeres trabajando y cotizando a la Seguridad Social. Donde antes había recortes en sanidad, en educación, en dependencia. Miles de millones de euros se recortaron en sanidad. Una de las primeras decisiones que tomó Mariano Rajoy como presidente del Gobierno allá por el año 2011 fue precisamente recortar la sanidad pública y la educación. No porque no hubiera recursos, sino porque tenían claro que querían convertir los derechos de todos en mercancías, en negocios de unos pocos. Donde antes había recortes, hoy hay derechos. ¿O es que no hay derechos detrás de la reforma laboral que aprobamos conjuntamente con los agentes sociales y que la derecha votó que no? Estabilizando el empleo y rebajando a incluso por debajo de la media europea la temporalidad de la contratación. ¿O es que no hay derechos detrás de la extensión y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad en nuestro país, que ha traído también el Gobierno de coalición progresista? ¿O es que no hay derechos detrás de la revalorización de las pensiones que hemos garantizado por ley, al igual que estamos llenando la hucha de las pensiones para que luego los jóvenes, cuando se jubilen, tengan también una pensión digna, como estamos garantizando los socialistas al frente del Gobierno a los pensionistas de hoy? Sí, donde hubo recortes, hoy hay derechos. Donde hubo antes un impuesto al sol, hoy hay renovables que nos permiten pagar menos dinero en la factura de la luz. Y donde antes hubo silencio, cuando no complicidad, y recordemos la guerra de Irak hace más de 20 años, hoy hay un gobierno que alza su voz alta y clara a favor de la paz y del no a la guerra. Y esto lo digo porque, por supuesto, queda muchísimo por hacer.
Llevamos casi 3.000 días al frente del Gobierno de España y queda mucho por hacer, singularmente, principalmente en la vivienda, que es el factor fundamental de desigualdad ahora mismo que hay en nuestro país. Estamos cambiando el paradigma, estamos interviniendo en el mercado, aprobando la ley de vivienda, poniendo en marcha un plan estatal de vivienda con más de 7.000 millones de euros, haciendo que muchos de los apartamentos turísticos que se ponen de manera ilegal en las plataformas digitales sean sacados de esas plataformas y puedan ponerse en alquiler para muchos inquilinos, gente joven de nuestro país. Queda mucho por hacer. Por eso yo siempre digo que estamos a mitad de tarea, que llevamos 8 años que han sentado muy bien a España y otros 8 años que vamos a estar cambiando también y resolviendo muchos otros problemas que tiene nuestro país, como es la vivienda. Digo esto, compañeros, compañeras. Digo esto, escuchadme, porque los resultados nos avalan y el futuro nos espera. Así que vamos a seguir transformando España y Andalucía con el Gobierno de España y también con María Jesús Montero como presidenta de la Junta de Andalucía. Le decía antes a Javier, al secretario general, le decía, casi 3.000 días... Pero de verdad, menudos días. Menudos días que estamos viviendo, que está atravesando el mundo, ¿no? Salimos de una pandemia y nos meten en una guerra. Y otra más, y otra más. Pero también os digo, menos mal que estamos los socialistas al frente del Gobierno de España. Menos mal. Sí. Pero ¿sabéis por qué hemos sido capaces de responder a todos esos retos y con una cuenta de resultados que antes os he dicho, creciendo por 5º año consecutivo la gran economía de las economías más avanzadas, creciendo por 5º año consecutivo la mayor España y teniendo más de 22 millones de personas trabajando y afiliadas a la Seguridad Social, cuando países como Francia, como Italia, como Alemania, no me estoy yendo fuera de nuestro continente, están creciendo por debajo del 1%, están creciendo por debajo del 0,5%. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está sucediendo en otros países y lo que está sucediendo en España? Pues que hay un gobierno que no solamente ha respondido a lo urgente, sino que también ha respondido a lo importante. Y me explico. Nosotros cuando llegó la pandemia, ¿qué hicimos? Proteger a la gente. Eso era lo urgente. Pusimos en marcha los ERTES, las ayudas directas a los trabajadores autónomos, los avales a las pequeñas y medianas empresas. Pero al mismo tiempo que respondíamos a lo urgente, para no dejar a nadie atrás, hacíamos la reforma laboral, impulsábamos la ley educativa, impulsábamos una nueva ley de universidades, una nueva ley de formación profesional, una reforma del sistema de pensiones, llenando la hucha de las pensiones, garantizando la revalorización de las pensiones, impulsando de nuevo la sanidad pública y la dependencia en nuestro país. No nos olvidamos de lo importante, porque estábamos consolidando y sentando las bases de un crecimiento mucho más sólido, mucho más sano, mucho más sostenible del que tuvimos antes de la gran crisis financiera allá por el año 2008. Cuando llegaron las guerras, y lo notasteis, lo notaron muchos ciudadanos y ciudadanas en su bolsillo como consecuencia del alza de los precios, del coste de la vida, singularmente de la electricidad. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que estamos haciendo ahora, por cierto, de nuevo sin el voto a favor de la derecha. Bueno, la ultraderecha ya, es que esto no los cuento, porque lo único que hacen es insultar. Claro, bueno, insultan, no tienen argumentos y, por cierto, ninguna educación. Pero fijaos, respondimos a lo urgente, como hemos hecho ahora, convalidando un Real Decreto Ley como consecuencia de la guerra de Irán, donde hemos puesto 5.000 millones de euros durante estos meses para los sectores directamente afectados. Estoy pensando, por ejemplo, en los agricultores, en los ganaderos, también en los transportistas. También lo que hemos hecho ha sido la mayor rebaja de impuestos de la electricidad de la historia, 2.500 millones de euros, en total 7.500 millones de euros. Pero al mismo tiempo lo que hemos hecho ha sido impulsar durante estos 8 años las renovables.
Ahora mismo, para que os hagáis una idea, el 60% de la electricidad que se genera en nuestro país proviene de fuentes renovables. Y diréis, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿A mí en qué me afecta que haya renovables, o que sea gas, o que sea petróleo? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una obligación moral, sobre todo, como bien dice María Jesús, con la gente que viene detrás nuestro, que merece tener los mismos derechos a vivir en un planeta habitable, con una adaptación y una mitigación, una realidad que nos ha dicho la ciencia, nos ha alertado durante muchísimos años, que es la emergencia climática. Está ese deber que tenemos, esa solidaridad intergeneracional a la cual nos comprometimos siempre los socialistas, desde que nos afiliamos a esta organización. Pero luego también hay un interés económico. Fijaos, nosotros lo que hemos hecho ha sido, para que os hagáis una idea, en 2018 el 75% del precio de la luz que vosotros pagáis o pagabais, el 75% se explicaba por la evolución del precio del gas. El 75%. Hoy, gracias al impulso que hemos hecho de las renovables, solamente es un 10%. Eso significa que tenemos un precio de la luz mucho más barato que la media europea, mucho más barato que Francia, que Alemania, que Italia, como consecuencia de la apuesta que estamos haciendo por las energías renovables. Por tanto, no es una cuestión solamente de obligación o de solidaridad intergeneracional, sino que es en el interés de los ciudadanos, de las empresas, de los autónomos, de los agricultores, de los ganaderos, también de la industria, el apostar por nuestra única fuente de energía, que es este maravilloso sol que vosotros tenéis en Andalucía, también las eólicas, en definitiva, las fuentes de energías renovables. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de España. Y por eso, no solamente respondemos a lo urgente, sino también a lo importante. Y cuando llegaron las crisis humanitarias, como pudo ser la de Gaza, la de Afganistán, hay que recordar siempre a las mujeres afganas que están sufriendo ese régimen brutal de los talibanes. O cuando llegó la guerra ilegal en Ucrania, o la guerra ilegal en Irán, no solamente España dio ayuda humanitaria a esos países, se ofreció como hub europeo para llevar a todas las mujeres afganas y también a todos los trabajadores que, no solamente en Afganistán, sino también de otros países en Afganistán, durante los años que estuvo la comunidad internacional allí, pudieran escapar y pudieran ser acogidos en otros países también, en el nuestro.